gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, por este tiempo que nos das, en que podemos recibir tu palabra, Señor, a tiempo. Podemos alimentarnos a tiempo, Señor, para poder comprender y entender todo lo que viene y lo que está por venir. Gracias te damos por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad, por tu poder, por tu salvación, Señor. Ábrenos el entendimiento. Danos a conocer tu palabra bendita del tiempo del fin. Gracias, Señor. Bendice nuestras almas, bendice nuestras vidas. Y tomamos autoridad sobre todo espíritu inmundo de las tinieblas que quiere impedir que recibamos esta palabra. Atamos a todo espíritu inmundo del diablo. Los atamos ahora. Los echamos fuera. Fuera ahora. Salen ahora. Fuera. En el nombre de Jesús. Señor eterno, toma nuestras vidas con tu poder, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Yo les ruego que abran sus Biblias en el libro de Daniel, en el capítulo 9, el verso 26 y 27, para fundamentar, para fortalecer nuestro testimonio de Jesucristo. La palabra del Dios de Israel dice así: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. No voy a entrar en detalles de las primeras 69 semanas ni en el periodo intermedio. Estamos ahora enfocados a poner en orden la semana 70, es decir, los últimos 7 años. Pero sin embargo vamos a dar un pequeño resumen. Dice el verso 26: y después de las 62 semanas, habiendo pasado primeramente 7 más 62 semanas, suman 69 semanas de años. Porque estamos hablando de semanas de años, periodos de 7 años. 69 por 7 son 483 años. Y después de esos 483 años, dice la Escritura, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Después de que terminan las 69 semanas, después de que terminan esos 483 años, esos 173.880 días, porque sabemos que cada año bíblico equivale a 360 días. 173.880 días que se cumplieron desde el día en que se emitió el edicto para reconstruir Jerusalén, el 14 de marzo del año 445 a.C., hasta el día en que el Señor Jesús entró como Mesías príncipe, sentado en el pollino de Asia, en la ciudad de Jerusalén. Después empezaría un periodo intermedio. Ese periodo intermedio se caracterizaría inicialmente por la muerte del Mesías en la cruz. ¿Me están entendiendo? La muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El profeta Daniel estaba lleno del testimonio del Mesías, lleno del testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Por eso determinó claramente que iba el Mesías
iba a morir, se le iba a quitar la vida. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, porque él no se iba a matar, sino lo iban a matar. Y especialmente el ejecutor de la muerte sería el poder cultural romano. El poder cultural romano que ya estaba operando a través de la cuarta bestia de Daniel capítulo 7. Esa cuarta bestia espantosa y terrible, con dientes de hierro. Con garras de bronce. Porque estaba llena de cultura griega. Por eso hablamos de una cultura greco-romana. Sabemos que el bronce significa, implica, simboliza a la cultura griega. De tal manera que la cuarta bestia, teniendo el poder cultural romano, reinando sobre el poder cultural romano, es la que ha ejecutado la muerte del Mesías. ¿Me entienden? Y por supuesto, en sociedad con todas las demás bestias que controlan las culturas de la tierra. La cultura babélica. La cultura persa, que es base, fundamento de la cultura islámica. La cultura griega, por supuesto. La cultura romana. Y por supuesto, entre estos reinos, Satanás, el príncipe de este mundo, el rey de este mundo. Como el Señor Jesús estaba muerto en la cruz del Calvario, la Escritura nos cuenta que la tierra se cubrió de tinieblas. Allí estaban todas las fuerzas espirituales demoníacas dando victoria. Habían matado al Mesías, pero no sabían de que a través de esa muerte estaban siendo derrotados. La serpiente había herido al Mesías en el calcañar. El Mesías tendría ahora la potestad de herir a la serpiente en la cabeza. En la cabeza de su reino de muerte, de esclavitud, de pecado. Porque el Mesías resucitando de la muerte, traería vida y libertad a aquellos que estábamos esclavizados por Satanás a través del pecado, a través de las obras de la carne, a través de los pensamientos de la carne, a través de los sentimientos y deseos de la carne. Amén. De esa manera nos trajo libertad e hirió al diablo en la cabeza, como ya Dios en Cristo Jesús, en el verbo de Dios, usando la palabra, había profetizado al género humano a través de Adán. Y Adán estaba lleno del testimonio de Jesucristo, lleno del testimonio del Mesías, porque con el espíritu de la profecía creyó en la palabra profética que Dios había vertido. Y por ello, sabiendo de que de su mujer iba a venir la simiente del Mesías, que iba a herir a la serpiente antigua, a Satanás en la cabeza, le llamó a su mujer Eva, madre de todos los vivientes.
Y esto no es en función de los que respiran, sino en función de todos aquellos que tendríamos vida de los muertos en pecado, vida en el Espíritu. Hay otro aspecto que debemos recordar del periodo intermedio. El pueblo que destruyó la ciudad de Jerusalén y el Samaria es el mismo pueblo que mató al Mesías. ¿Me entienden? Es el mismo pueblo que iba a destruir la ciudad de Jerusalén y el segundo templo. El pueblo de cultura romana. Y por tanto, la cuarta bestia de Daniel, la esposa, la compañera del Abadón, de la Napoleón, de Gog, que está prisionero en el abismo, cuyo poder espiritual, aunque prisionero, emana desde sus 7 cabezas. Y las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer que monta la bestia. La mujer está vestida de púrpura escarlata, está vestida adornada de piedras preciosas y de perlas, de oro, plata. Y es la ciudad de las 7 colinas. Aventino, Celio, Capitolino, Esquilino, Palatino, Quirinal, son las 7 colinas de Roma. Y como Babel en la tercera edad, para pasar a la cuarta edad, se constituye en símbolo de una cultura. Así como la ciudad de Babel es el símbolo de la cultura babélica, que hoy llena la tierra en pueblos, muchedumbres, tribus, naciones y lenguas. De la misma manera, Roma es símbolo de la cultura romana. ¿Me entienden? Y es justamente aquel pueblo centralizado en Roma, ese pueblo de cultura romana que destruyó la ciudad de Jerusalén y el segundo templo en el periodo intermedio en el año 70 después de Cristo. Después de que el Señor Jesús había muerto, cuando Él murió en la cruz, el año 32 después de Cristo. Y dice la palabra, refiriéndose al periodo intermedio, que hasta el fin de la guerra durarían las devastaciones. Ese periodo tendría un fin. Se pondría punto final a la guerra. Se pondría punto final a las devastaciones producto de la guerra por la ciudad de la profecía. La ciudad de la profecía de las 70 semanas. ¿Cuál es la ciudad de la profecía de las 70 semanas? Jerusalén. Jerusalén es la ciudad santa. Jerusalén es la ciudad de la profecía. Así como Babel es centro de la cultura babélica, así como Roma es el centro de la cultura romana, Jerusalén es centro de la palabra profética y por tanto de la cultura bíblica que nosotros profesamos, de la cultura del Dios vivo, de la cultura del Dios de Israel. Amén. Es por ello que vemos que este periodo intermedio pronto ha de poderse, ha de terminar, ha de llegar a su fin. Se va a dar, se ha de dar paz, seguridad en Jerusalén. Una firma de un pacto con muchos, y que Israel ha de intervenir en forma específica con los palestinos, los filisteos bíblicos y con el resto del mundo árabe, bajo presión y en contubernio con los Estados Unidos de América, las naciones de Occidente, como es Canadá,
Estados Unidos, por supuesto, Inglaterra, que son fundamentalmente tierra de Magog, y también naciones de Europa, y por supuesto también colonias británicas, entre comillas, como Australia y Nueva Zelanda, que aunque están en el hemisferio sur, son consideradas dentro del argot gubernamental, periodístico inclusive, como parte de Occidente. Y debemos recordar que el macho cabrío viene ¿de dónde? Del poniente, donde se pone el sol. ¿Y dónde se pone el sol? El sol nace en oriente. ¿Y dónde se pone? En occidente. Por ello vemos que el macho cabrío, el rey de Grecia, el rey que gobierna la cultura griega, tiene su base ¿en dónde? En el poniente, en occidente. De esta manera empieza la semana 70, y es el día 1 en que se confirma, no se firma, se confirma el pacto con muchos. Ya un pacto que se ha estado estableciendo desde hace tiempo y que se ha de seguir negociando. Para ese momento prácticamente se ha de confirmar el pacto con muchos. En ese momento se determinará justamente dentro de ese pacto la construcción del tercer templo. No solamente la construcción del tercer templo, sino también se determinará justamente para que Israel sea una tierra indefensa, una tierra que no tenga ejército, de tal manera que las fuerzas de defensa de Israel sean desmanteladas, en especial sus armas nucleares, que creemos, que se sabe, que se supone que tiene. De tal manera que a partir de ese día empezará a construirse el tercer templo. Y el tercer templo, el santuario, se construirá rápidamente, en forma breve, y es lo que podemos entender por la palabra. Se construirá en 220 días, hasta el día 220. El día 220 empezará el continuo sacrificio de los sacerdotes que están preparándose en Israel, en las yeshivas, en las escuelas de los judíos ultraortodoxos. Empezará el continuo sacrificio el día 221, 222, 223, durante 1010 días. Durante 1010 días hasta el día 1230. 220 más 1010 nos da 1230. 1010 días de continuo sacrificio. Es justamente 1010 días de continuo sacrificio. Y es por esto que desde el día 220 se empieza a contar las 2300 tardes y mañanas. 2300 días para que termine ese periodo, para que el Señor Jesús ponga sus pies en el Monte de los Olivos el día 2520. 220 más 2300, ¿cuánto nos da? 2520. Entonces, de esta manera recordamos Daniel capítulo 8, la profecía del macho cabrío. Leemos desde el verso 5. Dice: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, donde se pone el sol, de occidente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos.
¿Quién era ese cuerno notable entre sus ojos? Alejandro Magno. Amén. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le cobró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y es como sabemos que Alejandro Magno en la antigüedad conquistó al imperio medo-persa, que estaba gobernado por el carnero de cuernos desiguales. Y el macho cabrío estaba operando a través del primer cuerno grande, el primer Longhorn, que es Alejandro Magno. Y el verso 8 continúa: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo.
Sabemos que Alejandro Magno, como el gran cuerno notable del macho cabrío, como el primer cuerno grande del macho cabrío, se engrandeció sobremanera, tuvo una extensión territorial extensa, muy grande para aquellos días, y lo hizo en forma rápida, lo hizo a una velocidad impresionante, un imperio griego tremendamente fuerte y establecido. Había llegado inclusive hasta el Valle del Indo, hasta Pakistán. Había conquistado Afganistán inclusive, y fundó muchas ciudades allá que hasta hoy permanecen y que son justamente fueron fundadas por Alejandro Magno. Pero Alejandro Magno murió estando en su mayor fuerza. Alejandro Magno murió muy joven, a los 33 años, y se cumplió la profecía. Estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quemado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos hacia los 4 vientos del cielo. 4 cuernos que se notan, 4 cuernos notables, y son justamente ellos los que llevaron la cultura griega hacia los 4 vientos del cielo. Toda la tierra, para el tiempo del fin, tendría que estar llena de cultura griega, como base justamente en aquel cuerno que fue quemado. Alejandro Magno ha dejado un legado cultural a la humanidad que se constituye en base cultural de nuestra civilización actual. Y no solamente él, sino también lo que se dividió de su imperio. Su imperio, en el transcurso de 22 años, se logró dividir en 4 a través de 4 de sus 5 generales, y estos justamente formaron parte de lo que en la historia se conoce como el periodo griego helenístico o greco helenístico, lo que es el helenismo, un tiempo en que la cultura griega se desarrolló de una manera sorprendente, impresionante, en todas las ramas de la ciencia, en las matemáticas, en la física, inclusive en la filosofía, y un quehacer cultural verdaderamente grande. Y también el comercio y las comunicaciones, que si bien precarias comparadas a nuestro tiempo del fin, pero de una manera u otra ya se dio en la humanidad. Y por supuesto, esto forma parte de las funciones del macho cabrío, porque también desde la década del 80, de manera vertiginosa y más vertiginosa aún, desde la década de los 90, de pronto ha habido un incremento de la ciencia, ¿entienden? La tecnología y un comercio pero sin precedentes que se ha estado dando en toda la tierra, las comunicaciones, y sobre todo utilizando los medios de transporte, lo que es el avión, los ferrocarriles, los barcos y todo, de tal manera que vemos la operación, la actividad del macho cabrío en sus 4 cuernos, como empezó en el periodo griego helenístico después de la muerte de Alejandro Magno, de la misma manera termina. ¿Me entienden? Operando de esa manera vertiginosa, con ese incremento de la ciencia y la tecnología, y un quehacer cultural sin precedentes. De tal manera que todos y cada uno de nosotros debemos entender lo que significan los 4 cuernos. El 4 es un número sagrado dentro de la cultura griega. Por eso llevaban las olimpiadas cada 4 años. Por eso la democracia también cada 4 años. Y vemos en los 4 cuernos ese número sagrado dentro de la cultura griega. Y por supuesto también vemos al leopardo de 4 cabezas y de 4 alas de ave, que es revelado en Daniel capítulo 7 como la tercera bestia, y que tiene por supuesto su gobierno y dominio detrás de la estatua de
De esta manera, como han llegado a cubrir de cultura griega toda la tierra, habiéndose esparcido los 4 cuernos hacia los 4 vientos del cielo, de uno de ellos, dice la escritura, salió un cuerno pequeño, inicialmente pequeño, pero que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Sabemos que el sur es el hemisferio sur, sabemos que el oriente es el hemisferio oriental. La tierra gloriosa es la tierra de Israel. El cuerno tenía que hacerse grande, más grande que Alejandro Magno. Inicialmente era pequeño, pero después crece y crece hasta cubrir toda la tierra. Crece al sur. ¿Desde dónde crece? Al sur, del norte. ¿Desde dónde crece? Al oriente, del occidente. ¿Me entienden? Donde tiene su base, de donde sale el macho cabrío, desde el origen. Allí estableció su base espiritual. ¿Me entienden? De tal manera que de allí crece el cuerno grande que nosotros llamamos ahora cuerno grande de Seattle. Dice la escritura en el verso 10: y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Se ha de engrandecer inclusive sobre príncipes, sobre fuerzas espirituales demoníacas que gobiernan naciones. Así como Alejandro Magno venció al carnero, que era una fuerza espiritual demoníaca que tenía control del imperio medo-persa, bajo el cual estaba una cantidad de naciones, y derribó a ese carnero, lo pisoteó. De la misma manera ha de hacer el cuerno grande de Seattle. Se ha de engrandecer sobre toda fuerza bestial, espiritual, demoníaca, sobre todo principado que tiene control sobre naciones enteras. Por eso dice que se ha de engrandecer hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Sabemos que las estrellas son figuras de ángeles caídos, de ángeles que justamente se rebelaron con Satanás en su rebelión cuando él quiso profanar el santo monte de Dios, que Dios le había encargado proteger, porque era el querubín protector del santo monte de Dios. Y con la multitud de sus maldades, con la multitud de sus huestes espirituales de maldad, con la multitud de sus estrellas, profanó el templo del cielo, y por eso Dios lo arrojó a la tierra. ¿Verdad? ¿Recuerdan la palabra? De tal manera de que el cuerno grande del macho cabrío, el cuerno grande de Seattle, se ha de engrandecer sobre principados espirituales, sobre fuerzas espirituales demoníacas, y parte de ese ejército lo ha de derribar, dice la escritura, lo ha de echar por tierra y lo va a pisotear, así como hizo el macho cabrío con el imperio medo-persa. Pisoteó al carnero, así como Alejandro Magno pisoteó el imperio medo-persa y su ejército, conformado por las naciones que estaban bajo el control del imperio medo-persa. De la misma manera ha de hacer el cuerno grande de Seattle. ¿Me están entendiendo?
ha de destruir naciones a placer. Toda aquella nación que se lo oponga ha de ser pisoteada. Adelante, líder, proceda. Dice la palabra en el verso 11: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. El cuerno ha de crecer más, no solamente ha de llegar a cubrir toda la tierra, sino también nos dice la escritura que se ha de engrandecer contra el príncipe de los ejércitos, contra nuestro Señor Jesucristo. ¿Me están entendiendo? Se ha de engrandecer contra él. Recordemos que el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el nombre que le da el apóstol Pablo, con el mismo espíritu de la profecía que Daniel lo llama el cuerno grande del macho cabrío, se ha de oponer a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se ha de sentar en el templo de Dios, en el santuario, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es por ello que sabemos que al engrandecerse en contra de nuestro Señor, en contra de nuestro Dios, del yo soy el que soy de los ejércitos, Él ha de profanar el tercer templo, y por tanto ha de hacer ha de hacer cesar el continuo sacrificio que dura desde este día 220 en que termina de construirse el tercer templo hasta este día 1230, donde el cuerno grande, la abominación desoladora que mencionó el Señor Jesucristo, hace cesar el continuo sacrificio. Recordamos la palabra del Señor Jesús, Mateo 24, verso 14 y 15: y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es el fin de los dolores de parto, el nacimiento del Hijo varón, y ya en cuerpo glorificado, conforme a la semejanza y gloria del Señor Jesucristo, que ha de ser arrebatado para Dios y para su trono. Y el verso 15 añade: y cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. La abominación desoladora ha de quitar el continuo sacrificio, ha de hacer cesar el continuo sacrificio. Y dice la palabra en el verso 12 de Daniel 8: y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Y es lo que ha de hacer. Ha de echar por tierra la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Quién es la verdad? Jesús de Nazaret dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y nosotros, si somos parte del Hijo varón, que es arrebatado el día 1158 y medio, habiendo completado la predicación del evangelio del reino, anunciando la venida del Señor Jesucristo y la implementación, la instauración de ese reino de 1000 años, ya habremos cumplido el propósito del Señor de haber predicado la verdad. Amén. La verdad del testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, de tal manera que días después, ya como ya el Hijo varón ha sido arrebatado y la mujer está dispersa, ya de alguna manera preparándose para entrar en los refugios, la iglesia, Él hace lo que quiera, hace lo que quiere, ha de hacer lo que quiera. Él ha de
echar por tierra la verdad. Todo lo que hayamos podido predicar, lo que hayamos podido enseñar al mundo, va a echarlo por tierra, va a pisotearlo. La Biblia y lo que se ha podido predicar de la Biblia se ha de burlar, ha de ir en contra de todo lo que está escrito en la palabra. Y la humanidad que no se alimentó, que no quiso escuchar, ha de ser engañada por la falsedad, por la mentira, y por ello lo van a adorar como si fuera Dios. ¿Me entienden? Por eso sabemos nosotros por la Escritura en 2 Tesalonicenses, que ahora por el Espíritu de Dios compartimos aquello que está escrito. 2 Tesalonicenses capítulo 2 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor hubiese ya llegado. Como ya se traduce correctamente en la versión Reina Valera actualizada, en el Nuevo Testamento interlineal griego-español y en otras versiones. El verso 3 añade: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía son aquellos malos siervos. El mal siervo que dice: mi Señor tarda en venir, y por eso se sienta a la mesa con los borrachos, con aquellos que se embriagan de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. ¿Me entienden? Con aquellos que se embriagan con el vino de la fornicación que ella tiene con los reyes de la tierra, y empiezan y han empezado a golpear a sus consiervos, han empezado a conspirar, y está en la palabra. Y sabemos que el Señor es fiel y justo. Y de esto por eso vemos lo que está escrito en la Escritura, en el verso 45 de Mateo 24. Dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Dice la Escritura, verso 46 adelante: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, han comenzado a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, como dice la palabra en el verso 49, con aquellos que se embriagan de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, que se embriagan con el vino de la fornicación, con los reyes de la tierra. El verso 50 determina el juicio del Señor para estos, y dice: vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe. Y dice la Escritura el castigo, el verso 51: y lo castigaré suavemente. ¿Qué es lo que dice? Lo castigaré ligeramente, lo castigaré duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor los ha de castigar duramente, y nosotros que somos parte de Él, del Señor Jesús, tenemos que advertirles del castigo que les viene por hipócritas. ¿Me entienden? Por hipócritas, por mentirosos. Pero allí van a estar con los hipócritas, en el lloro y crujir de dientes. ¿En dónde? En el Seol del infierno, en las partes inferiores de la tierra. Pero son cristianos, dicen: mi Señor, porque dice: mi Señor tarda en venir. Y el Señor dice claramente: vendrá el Señor de aquel siervo. En realidad el Señor de aquel es Satanás, el padre de mentira, el padre de los hipócritas. Y por ello van a estar con su padre. ¿En dónde? En el Señor. Y serán castigados suavemente. Que me escuchen bien.
La palabra dice: guardaos de los perros, de los mutiladores del cuerpo. Porque la gente que no sabe la palabra, que no está fundamentada en la profecía, en el testimonio de Jesucristo, empiezan a considerar y dicen: somos hermanitos. La palabra dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Son hermanitos embriagados juntamente con ellos de nuestra sangre, porque se ha de cumplir. Nuestra sangre ha de caer sobre ellos y Dios les ha de demandar. Por eso van a ser castigados duramente. Por eso sabemos por la palabra en 2 Tesalonicenses, por el Espíritu de Dios, que no vendrá nuestra reunión con el Señor Jesucristo el día 1158.5. ¿Me entienden? Sin que antes se haya dado primero la apostasía, que es lo que estamos ya viendo en este tiempo final del periodo intermedio que está llegando a su fin. Pero hay otro aspecto más que nos da la palabra para que venga este día en que vamos a tener la reunión con el Señor Jesús. Y dice: y sea revelado, 2 Tesalonicenses 2, verso 3, y sea revelado, apocalipto. La Valera 60 traduce manifiesta. Sabemos que es revelado, como traduce ya la Biblia de las Américas, por ejemplo, o el Nuevo Testamento interlineal de español. Sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y esto ya ha sido revelado en esta parte final del periodo intermedio. ¿Me están entendiendo? Y a partir de 1998 empezamos a predicar de la relación existente con la profecía bíblica y el cuerno grande de Seattle. Y decíamos: ¿será él? ¿Será él? ¿Recuerdan? Mayo, junio de 1998. Luego vino febrero del año 2000. Día lunes 28 de febrero iniciaba una campaña de 5 días de campaña profética. El día lunes 28 de febrero, y está documentado, prediqué la apostasía utilizando 2 Tesalonicenses capítulo 2. Terminó ese primer día de campaña del lunes 28. Era año bisiesto. Me fui a dormir el día martes 29 de febrero. A las 3:15 de la mañana, un dolor de estómago fuerte. Dije: algo me hizo daño. Me fui al baño. Sin ningún resultado sanitario. Y así como había venido el dolor, se fue. Volví a la cama. Ya no podía dormir. Encendí el televisor. Personality who entered into the political arena to run in last year's elections. The party he leads has one platform: stop the religious. We have to fight this phenomenon. En el momento que pone la paz, decía: vivimos en la era de las computadoras y Dios vive en algún lugar de Seattle.
living somewhere in preparando el próximo Seattle lanzamiento de and Microsoft. preparing the next issue of Microsoft. Did you say God is living somewhere in Seattle? Yes. Lapide's party came from nowhere and did amazingly well with But then, Ahí comprendí que aquello que había empezado a predicar en mayo, junio de 1998, ¿me entienden? Pues que el enemigo tenía que utilizar a su gente. Y aparece febrero, para ese día de febrero, se había revelado ya en mi interior la identidad del hombre de pecado, del hijo de perdición, del cuerno grande de Seattle. Y en cuantos está revelada la identidad del hombre de pecado. ¿Cuántos? Levanten la mano. ¿Cuántos? Amén. Eran dos aspectos. Venga primero la apostasía, 1994, y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, 29 de febrero del año 2000. Sin lugar a dudas, sin nada más. Y eran dos requisitos claves que tenían que cumplirse para nuestra reunión con el Señor Jesucristo. Aleluya. De tal manera de que esperé a que amaneciera. Llamé a la persona que estaba a cargo de grabar los programas de satélite, y a las 10 de la mañana repitieron el mismo programa, 60 minutos. Lo grabó, me lo mandaron por avión, y el día martes 29 de febrero en la noche estaba presentando como primicia en aquella campaña profética en La Paz. we don't want to obey religious laws in our daily lives. Tommy Lapide is a television personality who entered into the political arena to run in last year's elections. The party he leads has one platform: stop the religious. We have to fight this phenomena and explain even to them that it's wrong what they are doing, that we are living now in a time of computers and God is living somewhere in Seattle and preparing the next issue of Microsoft. Did you say God is living somewhere in Seattle? Yes. Did you say God is living somewhere in Seattle? Yes. Did you say God is living somewhere in Seattle? Yes. Justamente esta palabra: sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y esta revelación es la luz que tendría que salir de Bolivia para el mundo entero, para testimonio a todas las naciones. Y dice la palabra respecto del hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.